disponible para después. Ok. Bueno, en primer lugar quiero explicarles un poquito cómo surgió, antes de arrancar con el proceso propiamente dicho, cómo surge todo esto de remodelar el proceso de urgencias. Y en segundo lugar, quiero agradecer al equipo porque fue un gran equipo de trabajo. Aquí están presentes la doctora Patroni, también está presente Belén, también está presente Verónica y Rebeca, que estuvieron del área de Blanco ayudándonos a elaborar este proceso. No fue fácil, fueron más de mes de trabajo, no sé si casi 2 meses de trabajo, con idas y venidas y todo consensuado realmente. Ahora van a ver un poquito del análisis que se hizo para llegar al proceso que les vamos a presentar, ¿sí? Voy a compartir pantalla con ustedes. Un segundito. Voy a necesitar que me digan si están viendo lo que comparto. Sí, sí se ve. Sí, sale. Perfecto. Bueno, acá les quiero mostrar antes que nada un poco de números. La estadística de la urgencia desde 2020 a 2023, ¿sí? En 2020 estamos con 1.326 pacientes de promedio por mes, atención por mes, ¿sí? Por mes promedio. Y en 2023 alcanzamos 2.495 atenciones por mes de promedio, un aumento del 88% realmente muy significativo, ¿no? Todo crecimiento trae aparejado desafíos, ¿no? Y es así que, bueno, desde julio del año pasado eh, empezamos a evaluar qué tan satisfecho estaba el usuario con la atención brindada en nuestra urgencia, ¿sí? Ahí les quiero mostrar una estadística que se tomó del 26 de julio al 19 de septiembre. Les muestro esta estadística porque fue la que usamos como puntapié inicial para arrancar con este proceso de urgencia, este nuevo proceso. Se enviaron 4.881 encuestas, o sea, cada paciente que fue atendido, el sistema le envía automáticamente una encuesta y de esas respondieron aproximadamente el 10%, o sea, 496 respuestas. Eso es una buena tasa de respuesta, es lo habitual. Y evaluamos la satisfacción a través de un score que se llama NPS Score. Para decir que estábamos bien, la meta era mayor a 55 y en esos primeros meses nuestro score fue de 45. Estábamos por debajo, no era tan malo el resultado, pero estaba por debajo de nuestras expectativas, ¿no? También evaluamos los comentarios, ¿sí? Y los dividimos en elogios y quejas. También nos propusimos una meta, tener menos de 30% de quejas y tuvimos 39% de quejas, ¿sí? Y acá les quiero compartir un poquito cuáles fueron las principales quejas sobre la atención de la urgencia. Y la principal por lejos fue el excesivo tiempo de demora en la atención. En los diferentes estamentos de la atención, ¿no? En segundo lugar estuvo disconformidad con la recepción, pero eso en realidad otra vez se divide en otras diferentes causas y dos de esas causas que comportan más del 60% a su vez tenían que ver otra vez con tiempos de demora, tiempo de visación y tiempo digamos, de demora en el alta, ¿sí? Algunos pacientes consideraban que faltan más médicos, alguno que otro estaba disconforme con la atención del médico, otro estaba disconforme con el espacio físico, otros creen que el proceso
es muy burocrático, ¿sí? Algunos creen que faltan enfermeros o que SAMAP tiene escasa cobertura, etcétera, etcétera. Hubieron diferentes causas a partir de ahí, pero quizá las dos más significativas tienen que ver más que nada con los tiempos de demora, básicamente. Entonces, con ese análisis y otros análisis más, aparte de la encuesta de satisfacción, se llegó a la conclusión de que habían tres problemas clave que tratar de resolver, ¿sí? Demoras en la atención, la disconformidad con la atención puntualmente, esos dos tenían que ver con la satisfacción del usuario, y otro aspecto que nos preocupó bastante es que muchos pacientes se van sin pagar, ¿sí? Afectando, digamos, o sea, el resultado operativo de la institución. En base a esos problemas detectados, quisimos conocer las causas de esos problemas. Entonces, se fue analizando problema por problema. Cada demoras en la atención, vimos que había causas que tenían que ver con el personal, otras que tenían que ver con procesos ineficientes, con tecnología, con comunicación. No voy a detenerme en lo específico, pero les quiero mostrar que fue analizado a fondo este tema. Diagrama que muestra la disconformidad con la atención como problema y las causas que llevaban a que eso ocurriera, ¿sí? Y lo mismo que el paciente se va sin pagar, cuáles eran las causas principales, ¿sí? Todo ello nos llevó a establecer un listado de debilidades que tenía la urgencia y con las que teníamos que trabajar y tratar de buscar soluciones, ¿no? El punto número uno, ordenamiento incorrecto de pasos del proceso, ¿sí? Proceso largo y burocrático, recepción de urgencia y diagnóstico comparte el mismo espacio físico, entonces eso genera quejas del usuario. Falta personal en recepción, número insuficiente de camas para la atención de la demanda actual en el departamento de urgencias, sistema con muchos pasos en diferentes pantallas, esto para la parte de recepción, ¿sí? La parte del sin conecta. Falta de comunicación entre enfermería y recepción, no existe responsable de que el paciente pase por recepción antes del alta, falta control en recepción, ver a qué pacientes no se les cerró la atención, falta seguimiento del paciente que se fue sin pagar y por último el sistema no tiene alertas para futuras atenciones de pacientes con deuda, ¿sí? Estas fueron las 11 debilidades más importantes que se detectaron después del análisis de todas las causas de los tres problemas más importantes que nos planteamos. Quiero que se fijen, van a ver que atrás de cada ítem o sea, de algunos ítems, perdón, hay un tilde. En los que tienen un tilde son los aspectos en los que este proceso brinda algún tipo de solución, ¿sí? Entonces podemos decir que este proceso va a tratar de ordenar el incorrecto orden de los pasos del proceso. Va a tratar de que sea menos largo y burocrático para el paciente, ¿sí? Va a tratar de mejorar el tema de la recepción de urgencia y diagnóstico, o sea, separarlas a las recepciones, de hecho ya se hizo. Va a tratar de solucionar el tema de falta de personal en recepción, número insuficiente de camas para la atención de la demanda actual en el departamento de urgencias, falta de comunicación entre enfermería y recepción y por último, que no exista responsable de que el paciente pase por recepción antes del alta. Todos los ítems que están pintados de verde son los que de alguna manera, digamos, o sea, afectan al área de enfermería o al área médica, ¿sí? Que cambia con este proceso, ¿sí? Entonces, ese cambio va a estar de alguna manera involucrando al área de enfermería o el área médica en este caso, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los objetivos de la mejora del proceso de urgencias? Entonces, nos propusimos o sea, dos grandes objetivos y uno subdividido en dos, ¿no? El primero, aumentar la satisfacción del usuario. Y la pregunta es ¿cómo? Y en primer lugar, reduciendo los tiempos de espera y en segundo lugar, acortar y simplificar el proceso para el paciente, ¿sí?
Y la otra es reducir la cantidad de pacientes que se van sin pagar. En eso tratamos de enfocarnos en este proceso. Antes de explicarle en detalle el proceso, quisimos hacer un pequeño videíto para que ustedes puedan visualmente identificar las nuevas áreas de trabajo y los nuevos pasos, y para que tengan una idea somera de qué cambió de manera rápida. Dura 3 minutitos este video y ahora lo voy a poner y les voy a pedir que me avisen si están viendo y escuchando bien el audio. Si por favor, si me pueden confirmar eso, les voy a agradecer. Ahí voy a poner el video. ¿Desde cuándo? Bueno, muy bien. ¿Se alcanzó a poder ver, escuchar? Sí, sí, doctor. Fantástico. Bueno, muy bien. Vamos a seguir un poquito con la presentación. Ahora quiero mostrarles algunas otras cositas. Perdón. ¿Ya? Un segundito que voy a compartir nuevamente. Bueno, como pudieron ver en el video, hay algunos cambios en la propuesta del nuevo proceso de urgencias. Lo que hicimos para graficar
dividirlo en 5 grandes pasos. El primero que sería la clasificación o triage, ¿sí? Ese es un cambio importante porque antes empezaba nuestro proceso por recepción. Entonces, ese es uno de los cambios más significativos. Ahora el proceso arranca por triage, ¿sí? Eso le corresponde a enfermería. Y el lugar físico cambió. Ahora está en el ex consultorio 2, ¿sí? Luego pasaría a admisión, ahí sí recepción. Luego de admisión pasaría a consulta en la parte médica y ahí aparece un paso que es opcional, por eso está de color amarillo. No todos los pacientes quizá requieran una conducta médica en la urgencia, algunos quizá pueden irse de alta directamente y tener su tratamiento en la casa, por eso lo pusimos de amarillo. Y por último, el egreso. Y acá quiero hacer una aclaración. Ustedes veían en el video que aparecía como último paso recepción, en realidad es último paso para el paciente. El paciente, el último paso que hace es pasar por recepción, pero técnicamente en nuestro proceso ustedes van a ver que el médico termina haciendo el cierre de la consulta en el SynCare, ¿sí? Pero para el paciente el último paso, el último lugar donde ir es por recepción. Tanto los pacientes por ambulatorio como los pacientes que quedan en observación. Y acá quiero hacer esta diferenciación. Inicialmente tuvimos la intención de crear un solo proceso para todas las atenciones de la urgencia, pero pronto nos dimos cuenta que habían dos tipos de pacientes muy diferentes en la urgencia y que tenían un tratamiento totalmente diferente. No me refiero a tratamiento médico, sino que a manejo administrativo totalmente diferente, ¿no? Y esos son los pacientes que, por un lado, están en pacientes ambulatorios que están en espera en sala de espera, ¿sí? Tienen un manejo, y los pacientes que están en observación en la enfermería, ya sea los que están en shock room, en box o en los sillones, ¿sí? Esos serían los pacientes en observación. Y entonces llegamos a la conclusión de que necesitábamos hacer dos procesos diferentes para la atención de urgencia, uno para los pacientes ambulatorios, ¿sí? Y otro para los pacientes en observación, ¿sí? Entonces, el criterio y cómo saber cuándo usar un proceso y cuándo usar otro es definir dónde va a esperar el paciente, ¿sí? Si definimos que el paciente puede esperar en sala de espera, es un paciente ambulatorio. Si definimos que el paciente requiere estar en observación en la enfermería, entonces es un paciente en observación y por ende va a tener un proceso diferente, ¿sí? Vamos a ver un poquito los flujogramas. Esto tengo entendido que ya se les acercó tanto el proceso escrito como el flujograma, así que vamos a repasar un poquitito lo que ustedes vieron. Pero antes quiero explicarle algo de simbología de los flujogramas. Este símbolo, esta forma que aparece en gris acá arriba, señala inicio y fin de un proceso, ¿sí? La que aparece en violeta, este rectángulo, generalmente indica acción o proceso o un paso del proceso, ¿sí? Esta forma medio recortada indica documento o informe y el rombo indica una decisión que habitualmente tiene más de una opción de decisión, ¿no? Un sí o un no o alguna otra decisión diferente. Bien, permítanme, voy a dejar de compartir el PowerPoint y me voy a ir un poquito al proceso en sí para compartir con ustedes, ¿sí? Avísenme si están pudiendo ver el proceso, el flujograma. Sí, se ve Sí, bien, Argel. perfecto. Bueno, les voy a empezar por el flujograma de proceso de urgencia paciente ambulatorio. Vamos a empezar con el que es un poquito más sencillo, ¿sí?
Como dijimos, esto arranca por el triage. Entonces, todo inicia, como ustedes vieron en el video, con el paciente quitando un ticket del tótem, ¿sí? Entonces, le va a aparecer al enfermero de triage que hay un paciente para ser atendido, lo llama, ¿sí? Llama al paciente por SYNCARE, ¿sí? Hay un botoncito donde el enfermero entonces va a llamar sin necesidad de salir afuera y hablar o gritar. Y una vez que el paciente acude, saluda al paciente, se presenta, aquí no está especificado, pero en el proceso sí, saluda y se presenta. Eso es algo que queremos insistir bastante en todas las áreas de atención al paciente, ya sea la parte médica, enfermería o recepción, saludar y presentarse, ¿sí? Es una medicina un poquito más humanizada y realmente el paciente nota esa diferencia, ¿sí? Registra al paciente, para eso selecciona número de ticket en el sistema, registra nombre y apellido, ¿sí? Nombre y apellido del paciente, carga seguro al sistema y crea la atención. Luego de eso va a la ventana de signos vitales que ya está acostumbrado a usar, carga los signos vitales, la clasificación del triage en el SYNCARE, y a continuación le indica al paciente que el siguiente paso es admisión y debe aguardar en sala de espera, ¿sí? Entonces nuestro paciente ahora se va a la sala de espera a esperar, y como ustedes vieron en el video también, la recepcionista llama al paciente por SYNCARE, ¿sí? Entonces va a aparecer ahora su nombre. En el primero apareció solo el número de ticket, ahora va a aparecer el nombre, el número de ticket, pero aparte también el nombre del paciente. Nuevamente la compañera se presenta y saluda al paciente, solicita la cédula, carnet del seguro, etcétera. Y bueno, ahí sigue todo el proceso. Como ya tuvimos la capacitación de recepción, no vamos a, digamos, a profundizar en esto, pero básicamente lo que hace la recepcionista es vincular el triage del paciente con la consulta y visar la consulta para que el paciente pueda aguardar el llamado del médico, ¿sí? Entonces, el siguiente paso que corresponde a ustedes, al área de blanco, tiene que ver con la consulta médica, ¿sí? Ahí el médico es protagonista, abre la ficha en el SYNCARE, hace clic en atender al paciente, y una vez que abre, en la pantalla, en el extremo superior derecho, va a haber un botón, ¿sí?, que hace clic para llamar al paciente desde su consultorio y nuevamente aparece por SYNCARE, ¿sí? Se presenta y saluda al paciente una vez que éste ingresa al consultorio y, como siempre, efectúa la anamnesis, examen físico, eso no cambia, completa la historia clínica en anotaciones del SYNCARE como de costumbre, y ahí evalúa, ¿no? Es una decisión. ¿Está en condiciones de egreso, de urgencia? ¿Puede seguir tratamiento ambulatorio en la casa? Entonces pasa al último paso, que es egreso, ¿sí? Ir a página 6 en este caso. Si no está en condiciones y necesita algún tipo de conducta médica a realizarse ahí en la urgencia, entonces puede prescribir un medicamento o indicar exámenes o prescribe procedimientos o interconsulta, y todo esto lo hace a través del SYNCARE, ¿sí? Imprime la orden, ¿sí?, la orden que sea. Y acá va un punto muy importante. Esto es nuevo, esto no lo hacía el médico, pero le vamos a pedir que a partir de ahora pueda hacerlo. Es que solicita la firma del paciente en la orden que acaba de imprimir, ¿sí? Esto tiene una razón de ser, y es porque eso es un paso administrativo, ¿sí?, importante para el tema de los seguros, ¿sí? Entonces, vamos a estar pidiéndole, para no estar teniendo que preguntar al paciente si tiene o no tiene seguro, etcétera, etcétera, ya hacemos de rutina pedirle la firma a todos los pacientes de cada orden que le entregamos, ¿sí?
Luego indica al paciente pasar por recepción para autorizar las órdenes, ¿sí? Este paso es muy importante. En este proceso, el proceso de paciente ambulatorio, el que gestiona las visaciones de sus órdenes es el propio paciente, ¿sí? A diferencia del otro proceso, ¿sí? En que no es así. ¿Hasta ahora se me va entendiendo? ¿Va quedando claro lo que vamos comentando? ¿Alguna duda hasta acá? Se entiende, Doc. Fantástico. Bueno, entonces, suponiendo que este paciente es de este grupo que requiere una conducta médica, ¿sí? Pasa al subproceso 4 que dijimos que era opcional, estaba en amarillo, ¿sí? Y acá ustedes van a ver que el primero que tiene un rol es el recepcionista de ventanilla. ¿Sí? El paciente fue con la orden para que el recepcionista le vise la orden, ¿sí? Entonces hay todo un proceso de visaciones. Y acá quiero hacer un paréntesis porque interviene en un aspecto el enfermero, ¿sí? Anteriormente, ustedes o sea, el paciente cuando tenía indicado una medicación, se le enviaba desde recepción con la ordencita a enfermería para que le entregara la orden a la enfermera y para que la enfermera le hiciera el presupuesto. La enfermera, una vez terminado el presupuesto, le daba al paciente la ordencita para que la llevara nuevamente a recepción. Esos pasos, ¿sí? Que antes lo hacíamos con el paciente, ahora va a ser un trámite interno, ¿sí? Entonces, para cuando hay órdenes de medicación o procedimiento, el recepcionista va a pasar la orden a enfermería a través de un buzón que conecta la recepción con la enfermería, ¿sí? Le avisa al enfermero que le envió una orden para presupuesto, el enfermero realiza el presupuesto, ¿sí? No da a aplicar, eso es un detalle importante, ¿sí? Porque es solo un presupuesto, y sella la orden con el sello de cargado y lo devuelve vía buzón al recepcionista. Entonces, el paciente simplemente está esperando que se haga este proceso, pero no está yendo de un lugar a otro para el presupuesto, ¿sí? Una vez que el recepcionista recibe el presupuesto de enfermería, gestiona la autorización, la visación, y entonces le otorga, ¿sí? La visación o le cobra si es que no le cubre, etcétera, etcétera. ¿Tá? Acá pueden ocurrir tres escenarios, ¿sí? Que le haya cubierto todo, es una medicación o procedimiento, entonces le pide al paciente que aguarde en sala de espera y le avisa al enfermero por teléfono que hay un paciente para que se le aplique una medicación, ¿sí? En caso de estudios, el recepcionista le va a entregar las órdenes al paciente, le va a dar las indicaciones de dónde tiene que dirigirse y le dice que una vez concluido el estudio vuelva con su médico tratante. Y puede ocurrir la situación de que el paciente empezó como un paciente ambulatorio, pero en el transcurso de la evaluación se considera que debe quedar en observación y entonces en ese caso finaliza este proceso de urgencia de ambulatorio y pasa al proceso de urgencia de observación. Muy bien. La primera parte tenía que ver con la autorización de la conducta médica y esta segunda parte tiene que ver con la ejecución de la consulta médica. ¿Sí? En este punto acá vamos a arrancar preguntándonos, ¿se realiza medicamento o procedimiento? Fíjense que acá arriba aparece enfermero barra médico, ¿sí? ¿Por qué pusimos eso? Porque la medicación casi siempre la hace el enfermero, eso es casi siempre así, la administra el enfermero, ¿sí? Pero hay procedimientos que realiza el enfermero y hay procedimientos que realiza el médico. Entonces, por eso este sector tiene que ver con ambos, con enfermero o con médico, dependiendo de lo que estemos realizando. Si estamos
administrando medicamento, posiblemente se trate de un enfermero, pero en el caso de procedimientos hay algunos procedimientos que hace el enfermero, otros procedimientos que hace el médico, ¿sí? Bueno, ¿se realizará medicamento o procedimiento? Puede pasar de que esté indicado, que esté autorizado, pero que el paciente se niegue a que le pinchen o lo que sea, ¿sí? Si ese es el caso, deja registro en anotaciones de SimCare y no borrar los insumos ni las tarifas, ¿sí? Después, recepción tiene otra forma para que esto no se cobre al paciente, ¿sí? Van a poner no cobrar, pero por favor no borren ni anulen, ¿sí? Ni eliminen nada, ¿sí? Dejen todo eso solo un presupuesto, no se va a cobrar, ¿sí? Si es que ustedes, digamos, ponen en el registro, ponen en anotaciones y dejan el registro de que el paciente no se aplicó. ¿Se administra medicamento o procedimiento? Sí. Entonces, administra medicamento o realiza el procedimiento, ¿sí? Una vez aplicado el medicamento, realizado el procedimiento, aplica si es que es un medicamento o ejecuta si es que es un procedimiento, ¿sí? Posteriormente, registra en anotaciones del SimCare, ¿sí? Que administró tal medicamento o que realizó tal procedimiento. Y en el caso del enfermero acá, se comunica con el médico para preguntarle si tiene que volver a verlo o no. Si tiene que volver a verlo, entonces vuelve a consultorio, ir a página 3, ¿sí? Consulta médica, y si no, verifica que no queden pendientes de aplicar medicamentos o alguna otra cuestión, ¿sí? En ese caso pasa a la página siguiente. Les voy a mostrar, esto no es de ustedes propiamente dicho, pero ¿qué pasa en el caso de que el paciente tenga un estudio? La recepcionista le va a indicar dónde tiene que ir, ¿sí? Si tiene que ir a rayos, a laboratorio, etc. El personal de estudios efectúa el estudio, posteriormente realiza el informe, lo sube al SimCare o le entrega el código QR al paciente, etc. Y entonces pasa nuevamente a la consulta médica para que el médico le evalúe. Y ahí ya estaríamos en condiciones de egreso, una vez hecha la consulta inicial. Si había conductas médicas realizadas, las conductas médicas, entonces el paciente ya estaría en condiciones de egreso. Recuerden que este es un proceso ambulatorio. En teoría, en este proceso no quedaría en observación. Si de hecho necesitara quedarse en observación, ya cambiaría de proceso e iría al otro, ¿sí? Entonces, luego de las conductas médicas, eh, lo que termina, digamos, ocurriendo es el egreso, ¿sí? Entendemos que hay 3 destinos de egreso, ¿sí? En caso de pacientes ambulatorios. Uno es el alta domiciliaria. 2, rechazo terapéutico. 3, fuga, ¿sí? ¿Qué pasa en el caso del alta? El médico entrega las indicaciones. Acá también quiero hacer una salvedad. Por favor, preguntar al paciente si requiere un certificado médico, ¿sí? Porque si no, termina ocurriendo que el paciente, después de un rato, se acuerda, vuelve, busca al enfermero, ¿sí? Y el enfermero tiene que ir a buscar al médico para que le haga el certificado que el paciente se olvidó de pedir en la consulta, ¿sí? Entonces, si al momento de hacer las indicaciones ya preguntamos si necesita algún certificado, etcétera, evitamos ese inconveniente, ¿sí? Redacta indicaciones en el SimCare y, paso muy importante, envía al paciente a recepción, ¿sí? Yo creo que algunos lo hacían, otros no, no lo sé, pero ahora pedimos que de forma rutinaria se envíe al paciente a recepción. También porque ahí está la cédula de identidad del paciente y el carnet del seguro. Entonces, como mínimo tienen que devolverle eso al paciente. Así que es importante que se le diga al paciente que pase por recepción. En caso de rechazo terapéutico, si corresponde hacer firmar el formulario de rechazo terapéutico,
entrega las indicaciones si amerita, si corresponde, redacta esas indicaciones en el SINCER y envía nuevamente al paciente a recepción, ¿sí? En caso de fuga, busca al paciente, confirmada la fuga, lo hace constar en las anotaciones del SINCER y comunica a recepcionista y a enfermero de la fuga. ¿Sí? Es importante que se notifique a los dos, ¿sí? Ahí ya pasamos al recepcionista. Entonces, del médico, recuerden, pasa al recepcionista como último paso del paciente, ¿sí? El recepcionista va a verificar que el estado de cuenta esté al día, que no queden cosas sin cargar o aplicar en el SINCER. Verifica la cobertura, si es total o si tiene que cobrarle alguna diferencia. Y entonces le entrega reporte sellado con copia de orden a través del buzón al enfermero, le devuelve la cédula al paciente y a partir de ahí queda el paciente en condiciones, o sea, la atención en el SINCER queda en condiciones de ser cerrada, ¿sí? Entonces, el médico posteriormente, digamos, llama para averiguar si está en condiciones de cerrar la atención y entonces cierra y ese es el fin del proceso de urgencias ambulatorio, ¿sí? Paramos acá. Quiero hacer una pausa, quiero preguntarles, ¿se entendió? ¿No se entendió? ¿Es muy complicado? ¿Fui muy rápido? Quiero las impresiones. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no quedó claro? ¿Algo que quieren que volvamos y repasemos? No hay ningún problema. Se puede volver. No, está bien, se entiende. Ajá. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien quisiera escuchar alguna otra opinión? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo solamente quería resaltar que de la parte de los médicos de la urgencia son pocos pero fundamentales los cambios que hay. Y entonces, que capaz que nos va a costar un poquito en los primeros tiempos pedir la firma al paciente, pero entender que eso va a bloquear el resto de los procesos. Entonces, de repente, si se nos pasa, no nos desanimemos y con el siguiente ya hagamos y le demos la importancia de día también a esa parte. Fantástico. Te agradezco, Belén. A ver, la clasificación en el triage y quienes atienden, ¿qué clasificación? A ver, Rebeca, quizá me podrías formular la pregunta por audio, no la entendí bien. Habíamos quedado que dependiendo de los colores iban a atender los médicos o de la urgencia o el de refuerzo. Bien, genial. Eso cambió un poco para enfermería por el tema de los colores. Ahora sí vamos a tener que clasificar para saber quiénes le van a atender. Sería amarillo, rojo, naranja, urgencia y verde y azul, lo que es el refuerzo. Exactamente. Bueno, gracias por la aclaración, Rebeca. Eh, Nosotros ahora definimos que en principio, digamos, obviamente que eso va a depender un poco también del volumen de flujo de pacientes, ¿sí? Pero en principio los pacientes clasificados con el color azul y verde serían asignados al médico de refuerzo, ¿sí? Eh, Porque, digamos, o sea, se supone que la mayoría de los pacientes serían ambulatorios, se supone, ¿sí? No va a ser una regla, pero se supone que sería así. Y a los pacientes anaranjado, amarillo y rojo serían al médico de guardia, se le asignaría, ¿sí? Entonces, esa asignación la haría la gente de recepción, ¿sí? El enfermero va a clasificar al paciente, pero quien va a asignar el paciente de acuerdo al color va a ser secretaría, o sea, recepción, ¿sí? Gracias, Rebeca, por la aclaración.
Doctor, yo quería hacer nomás una aclaración. Sí, El médico de urgencia atiende todo lo que es urgente, muy urgente, todo. Y el sí. médico justamente de refuerzo está para el resto. Pero si en algún momento el de refuerzo está sobrecargado, le puede ayudar el médico de urgencia en caso de que esté libre. No es que Exactamente, exactamente. vaya médico al que se le designa al paciente. Por ejemplo, si ya hay 5 más pacientes esperando y tiene disponibilidad de tiempo, el médico de guardia igual puede atender esos pacientes por más de que se le haya designado a otro médico. Exacto. Buenísima la aclaración, doctora. Eh, Va a ser muy importante, ¿por qué? Porque habitualmente los pacientes clasificados con azul y verde pueden llegar a en torno de un 65-70% de los pacientes totales, ¿sí? Entonces, está claro, digamos, que esos van a ser la mayoría de los pacientes, ¿sí? Entonces, si el médico de urgencia está en condiciones, tranquilamente puede darle una mano al médico de refuerzo. Alexis y bueno, Sí, todo el grupo, buenas noches. Otra aclaración en relación a esto es que la idea es que el médico de guardia sí puede ayudar al que está de refuerzo. Si vemos que médico de la urgencia, propiamente dicho, está sin pacientes y hay mucha gente en sala de espera, sí se puede hacer eso. Pero lo que no queremos que ocurra es que el que está en refuerzo se embolle, como decimos nosotros, con un paciente que sea de los más graves. En el caso de que haya un paciente grave, se va a pedir ayuda a piso, pero no queremos tener a los dos médicos acumulando pacientes sin que pueda continuar el flujo de atención. Entonces, el de refuerzo, si necesitar ayuda, bueno, ambos van a tener que recurrir a un residente, excepto el médico de guardia que puede socorrer al que está en consultorio de la urgencia y no en el área de observación que le vamos a llamar ahora. exacto. Gracias, Silvia. Ese es el plan, esa es la idea, ¿sí? Eh, Entendemos, digamos, de que puede llegar a haber situaciones, o sea, excepcionales, pero nos gustaría que se pudiera respetar ese flujo que mencionó la doctora Patrone, ¿sí? Que eh, el médico de guardia, en caso de que el de refuerzo necesite ayuda, lo puede ayudar, ¿sí? Pero al revés, preferimos de que no, ¿sí? Porque ahí es como decía la doctora Patrone, queda cero paciente atendiendo a los que van llegando, cero médico atendiendo a los pacientes que van ingresando, que van llegando. Y como sabemos, digamos, el 60-70% son pacientes azules y verdes, digamos. O sea, entonces la urgencia va a colapsar y no vamos a poder dar abasto con la atención, ¿no? Entonces la idea es que el médico residente sea quien dé soporte al médico de guardia cuando esté colapsado o que tenga mucho trabajo en el sector de observación. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Yo quería hacer una pregunta, doctor. La doctora Sonia soy. Sí. Buenas noches para todos. La consulta es la siguiente. Habíamos quedado, y quiero saber más si cambia o continúa así, de que el médico, o sea, el paciente que entra, el refuerzo que vea pacientes no urgentes o poco urgentes, tiene que, por ejemplo, el paciente tiene una medicación para hacer. Entonces, o un laboratorio. ¿Ese paciente nosotros le presentamos al médico de guardia o nosotros directamente le hacemos el seguimiento? Porque en un principio habíamos dicho que íbamos a presentarle al médico de guardia y quedaría a cargo del médico de guardia. Y nosotros Te, ya continuaríamos atendiendo los siguientes pacientes. te No sé si me expliqué. explico, sí, te entiendo, Sonia. Está contemplado en el proceso, lo mencionamos recién. Eh, En caso de que la medicación sea, por ejemplo, aplicar un inyectable y ya está, ¿sí? Un intramuscular, por ejemplo, o un endovenoso que no quede el paciente en observación, ¿sí?
no es necesario derivar el paciente, porque sigue dentro del proceso ambulatorio, ¿sí? El hecho de que se haga un estudio no quita que el paciente siga siendo ambulatorio, ¿sí? Simplemente esperará en la sala de espera y una vez que, digamos, o sea, se hizo los estudios, se hizo la aplicación de la medicación, vuelve con su médico de refuerzo a que lo evalúe y le dé su conclusión para el alta, ¿sí? Posiblemente, ¿no? Entonces, únicamente va a ser necesario hacerle el pase del paciente al médico de guardia cuando el paciente necesite quedar en observación. Ahí sí, ¿sí? Porque entonces ya pierde el sentido, digamos, o sea, la división que estamos haciendo, ¿sí? La idea es que el médico de refuerzo no pare, no se embolle justamente y pueda tener una atención permanente. El hecho de que tenga una segunda consulta tampoco es que lo va a frenar, digamos, o sea, es algo cortito y lo atiende, lo ve y le da las indicaciones y se va, ¿sí? Entonces, solo se requiere hacer el pase cuando el paciente queda en observación, si no, no. Entiendo, doctor, entiendo. Ahora sí ya me quedó clara la pregunta. Ok, Gracias. no, de nada. ¿Alguien más? Había una pregunta, perdón, acá en el chat. Pacientes para transcripciones de órdenes o recetas o los controles rutinarios de laboratorio en la urgencia o si se los va a atender en la urgencia o no. Gente, nosotros, digamos, o sea, no tenemos la política de rechazar pacientes, ¿sí? El paciente viene por el motivo que sea y se le atiende, ¿sí? O sea, puede ameritar la urgencia o puede no ameritar la urgencia. Por eso estamos dividiendo el proceso en dos, ¿sí? Porque entendemos de que muchos usan la urgencia como un consultorio de demanda espontánea, ¿sí? De hecho, para que ustedes tengan una idea, los pacientes de consorcio, de licitación, suelen usar de esta forma la urgencia, ¿sí? Y tiene una razón, la cobertura que les da el seguro a través de la urgencia es total, inclusive la medicación, todo, 100%. No así cuando va por consultorio. Entonces, hay una razón por la que muchos pacientes eligen hacer estas consultas que no tienen nada de urgencia por la urgencia, ¿sí? Entonces, por esa razón nosotros separamos las áreas. El médico de refuerzo se dedica a una demanda espontánea, ¿sí? Y el médico de guardia sí sería, digamos, un trabajo de, digamos, de médico de urgencia propiamente dicho, lo que conocemos nosotros como urgencia, ¿sí? Pero entonces, para no afectar, digamos, o sea, el trabajo de los pacientes, o sea, del médico de guardia en la atención de pacientes urgentes, para no entorpecer su trabajo, es que separamos estas dos áreas, ¿sí? Por un lado, el médico de refuerzo atendiendo lo que no es urgente y por otro, el médico de guardia atendiendo sí lo que es urgente. ¿Alguna otra pregunta? Alexis, en cuanto a esta pregunta, la parte de la transcripción de las órdenes y demás, tengo a mi cargo el desarrollo de ese proceso, que bueno, es el proceso que sigue para poder también seguir descongestionando los consultorios de la urgencia que no tienen esa finalidad, pero por el momento en esa parte seguiríamos trabajando como estamos hasta ahora. Eh, pero bueno, en breve la idea es adecuarnos para que directamente se pueda tomar la indicación desde el sistema, desde el médico que lo indicó en consultorio, y por ejemplo, ¿verdad? Y después poder seguir el flujo de cualquier medicación. Pero bueno, todavía eso no está en proceso. Gracias, Silvia, por la aclaración, porque ya está escrito el proceso
necesitamos implementarlo y por ahí pulir algunos detalles, pero va a ser lo próximo que se va a hacer. Entonces quizá dentro de poco ya no haga falta el tema de la transcripción, porque el propio Thinker va a tomar la indicación del médico y va a habilitarle al enfermero para aplicar con la indicación del médico de cabecera desde el consultorio, ¿sí? Así que ese es el plan, ¿sí? Pero todavía no lo tenemos listo, ese todavía no está, así que mientras tanto seguimos como estamos, ¿sí? ¿Alguien más? Si no, pasamos al otro proceso, vamos al proceso de urgencia paciente en observación. ¿Sí? ¿Alguien habló? Sí, yo, doctor, ¿qué tal? Una consultita nada más y de por ahí puede ser un aporte. Este último fin de semana se notó bastante lo que era aumento de casos de dengue y COVID en lo que es consultorio ambulatorio. Quería saber si no va a haber un protocolo para los médicos de vuelta de protección, uno eso. Y segundo, si va a haber algún método que facilite al médico hacer esa carga de control, de seguimiento del paciente con dengue y COVID, que generalmente, más bien al dengue, ¿verdad? Que le controla su hemograma y plaquetas constantemente. Si va a haber como un protocolo de eso, o simplemente vamos a seguir el mismo paso de realizarle sus controles laboratoriales por la carga del sistema de manera independiente, por decirlo así, por cargar su hemograma, cargar su nivel de plaquetas y después imprimirle de vuelta. Le voy a dejar a la doctora ¿Qué tal? Patrone contestar porque ella ya tiene esa respuesta bien clara. ¿Qué tal? Bueno, Lore, no sé si por ahí en mi ausencia no lo vieron. Eh, Belén está al tanto con los médicos de la urgencia, tal vez con los de refuerzo no lo llegamos a ver y les pido disculpas. En el área del Thinker hay una parte que dice protocolos. Si uno ingresa ahí están cargados los protocolos de lo que es dengue, inclusive no solo la parte de laboratorio, sino la parte de hidratación, la medicación que se suele hacer. Sabemos que son pacientes que lleva tiempo, ¿verdad? Porque hay notificaciones de por medio que hay que hacerlas a mano, pero si se fijan en la parte de protocolo en el sistema, está cargado de acuerdo al protocolo del ministerio. Por otro lado, también este cambio en el proceso, ustedes también habrán visto cambios en la infraestructura del servicio, entonces también está previsto que en el consultorio 2 se pueda acceder desde el consultorio a un área de hidratación, donde vamos a tener cuatro o 5 sillones más. Estamos viendo ahí con Rebeca cómo los empujamos y con la doctora Belén. Entonces, por ejemplo, pacientes que se tengan que hidratar, que estén en un estado que no requiera estar acostados 100%, se puedan estar hidratando en esos sillones o recibiendo alguna medicación. Entonces, bueno, sí, nos estamos preparando en ese aspecto y si alguien tiene alguna dificultad para ver el protocolo, me avisa y lo vemos juntos. Yo estoy en el sanatorio, nos conectamos un ratito y le muestro dónde está y ahí se puede acceder a todo. Y respecto a la primera pregunta, Lore, no entendí. ¿Me la podés repetir en cuanto a lo que sería el protocolo de protección? Sí, sí va a haber de vuelta un protocolo para COVID. O sea, están habiendo casos y la mayoría ya están, de hecho, la mayoría de los pacientes ya están todos vacunados, ¿verdad? Pero quería nomás saber si de vuelta tendríamos que vestirnos o no va a ser más No. necesario. O Si sea, podemos usar lo que se está tomando como medidas son como para todas las patologías respiratorias, que es, bueno, el uso de N95, lavado de manos, que tenemos disponible en todos los consultorios, bueno, y eso básicamente, pero no está previsto un área respiratoria diferente como la tuvimos en su momento. O sea, hoy por hoy ya lo que sí van a ver que están separados son como un área pediátrica o del consultorio 2 de lo que es la sala de espera grande que compartimos con la gente de diagnóstico. La idea es un poco descongestionar ese sector,
pero no está previsto ni tampoco por parte del ministerio que se habiliten, que tengamos que habilitar áreas diferentes. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Para aportar también ahí lo del protocolo COVID, tenemos el circular de infectología que está en el cuaderno novedades, el último que nos entregaron, que tiene los días desde el inicio de los síntomas hasta cuándo es que tenemos que usar el EPI. Si mal no recuerdo, está pegado en el cuaderno novedades que nos llevó el licenciado Fernando de infectología. Otra cosita más respecto a lo que son los protocolos dentro del SINCER. Arbovirosis, si se dan cuenta, hay dos. Está una parte que dice arbovirosis interno y está otra parte de arbovirosis. Entonces, hay pacientes que ya nos vienen con resultados y nosotros le pedimos en 48 horas, en ese puede usar el que dice solo arbovirosis. Y el que dice arbovirosis interno es el que viene sin resultados y queremos ese día pedirle y nosotros mismos ver, y entonces ese es arbovirosis interno. Y ahí está otra vez la selección y sí fue socializado con los compañeros de la urgencia, pero voy a volver a recalcar solamente. Respecto a lo que es la parte EPI, solamente recuerdo y aprovecho que estamos la mayoría. Ya se pidió copias de llave para los médicos de refuerzo. Vamos a tener en nuestro cajón el sanitario que tenemos al lado, hacia la mano derecha del consultorio, en caso de que en algún momento necesiten algo más que alcohol, entonces puedan estar accediendo al baño también, que está ahí pegado al consultorio. Gracias, Belén. Gracias, Rebeca y Silvia. No sé si hay alguna otra preguntita más. Bueno, si no, voy a compartir con ustedes el otro proceso. Este no es. Doctor, mientras comparte pantalla, Sí. no están preguntando los compañeros de enfermería, pero el primer paso que figura al llamar al paciente con el número de tickets es un paso nuevo, y es un paso cortito de completar 2 casillas y guardar. Eh, por ahí nos están animando a preguntar, pero que no se preocupen que es corto, es sencillo y vamos a ver de tener también un videito como para compartir en el grupal. Perfecto, muchas gracias. Excelente la aclaración. A ver, ahora sí puedo. ¿Se está pudiendo ver? Sí, Sí, perfecto. Bueno, este es el flujograma de proceso de urgencia, paciente en observación, ¿sí? La primera parte es exactamente igual, el triage, si es que el paciente ingresa por el acceso principal, ¿sí? Entonces es exactamente igual. Retira el ticket del tótem, el enfermero lo llama, saluda, registra al paciente. Ahí está lo que mencionaba Rebeca, estos 3 pasitos cortitos que se hacen en un módulo de registro del paciente, registro rápido del paciente, carga los signos vitales y le indica al paciente que espere en la sala de espera, ¿sí? Pero acá yo les voy a explicar una situación diferente. El paciente puede ingresar por ambulancia. En ese caso, entonces, esta es otra opción, digamos, o sea, esto es paralelo. Puede ser la primera o puede ser esta segunda opción, ¿sí? En ese caso, el enfermero, ¿sí? Lo primero que hace es avisar al médico de guardia del ingreso de una ambulancia, ¿sí? Antes de abrir el portón, ¿sí? Luego abre el portón, ingresa el paciente a enfermería, ¿sí? Al shock room si es que está muy grave o a un box si no lo está. Y el tercer paso, mientras está llevando al paciente hacia el interior, le avisa al familiar que por favor pase por recepción, ¿sí? Ese paso es muy importante para que los otros pasos, digamos, no se traben porque no están cargados en el SINCER el paciente correctamente, ¿sí? La consulta al paciente. Entonces, este tercer paso del enfermero, ¿sí?
de avisar al familiar de que pase por recepción es muy importante. Luego registra al paciente rápidamente en el SINCARE, ¿sí? En ese registro rápido donde va el nombre del paciente. En ese caso, si no ponen seguro no pasa nada. Crea atención, ¿sí? Y ya se dedica a atender al paciente. Efectúa la atención inicial, interrogatorio, controla los signos vitales, efectúa el monitoreo, efectúa estudios básicos. Si tiene que hacer un hemoglucotest o un electro, lo hace. Carga signos vitales y clasifica la clasificación de triage en el SINCARE, ¿sí? Y esto nuevamente conecta acá con el médico, ¿sí? Y por su lado, digamos, mientras tanto, esto de forma simultánea, acá ocurre el proceso de admisión, ¿sí? El familiar, mientras el paciente está siendo atendido, tramita, digamos, la avisación o autorización de la consulta médica, ¿sí? Ahí el recepcionista hace lo suyo, ¿sí? Solicita la cobertura si es que tiene seguro y cobra si es que el paciente, digamos, o sea, no tiene seguro. Y una vez autorizado, ¿sí? Ya libera al familiar, ¿no? Pero habilita en ese momento la atención para que el médico pueda hacer las indicaciones a través del SINCARE, ¿sí? Por eso es muy importante ese paso, que sea simultáneo, digamos, ¿sí? Entonces, acá vamos al médico, estamos en la parte de consulta. Dijimos que había dos escenarios, un escenario en que el paciente entrara por la entrada principal, ¿sí? Y que entrara como el otro, digamos, o sea, de sala de espera, esperando, etcétera, o puede ser que entre grave a través de la ambulancia, ¿sí? Entonces, primero el médico abre ficha, en cualquiera de los casos, abre la ficha apretando atender sobre el nombre del paciente. En el lado derecho, superior derecho, está el botón para llamar al paciente en caso de que el paciente esté en sala de espera, o si el paciente está en observación, se acerca directamente a su box o a shock room, se presenta y saluda, ¿sí? Efectúa la anamnesis y examen físico, evalúa si el paciente está grave, directamente toma conductas médicas. Si no lo está y le da tiempo, completa la historia clínica, genera las anotaciones en el SINCARE y luego pasa a la conducta médica, ¿sí? Las conductas médicas pueden ser indicar exámenes, prescribir medicamento, prescribir procedimiento o interconsulta. Todo por SINCARE, eso es muy importante, ¿sí? Todo tiene que ser por SINCARE. Imprime orden, ¿sí? Y solicita firma del paciente o acompañante. También en el área de observación, la misma cuestión. Una vez que se imprime la orden, se solicita la firma del paciente o acompañante, ¿sí? La atención fue hecha en el consultorio del médico de guardia, entonces acompaña al paciente a la enfermería, ¿sí? Y le entrega en manos las órdenes a la enfermera explicando el plan y las indicaciones, ¿sí? Ahí queda el paciente en observación. Entonces, la siguiente pregunta, ¿tiene conducta médica indicada? Si la respuesta es sí, pasa a la página siguiente. Si la respuesta es no, luego de pasado algún tiempo de observación, puede estar la pregunta de si está en condiciones de egreso de la urgencia, ¿sí? Egreso no necesariamente indica que esté mejor, ¿sí? Hay veces que requiere internación, pero eso sería igual egreso de la urgencia, ¿sí? Entonces, ir a página 10, que sería egreso, ¿sí? Y si no, si no está en condiciones de egreso, sigue estando en observación. ¿Hasta ahí vamos bien? Esto es consulta médica. Damos un ratito para pensar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, pasamos al paso conducta médica. Ese paso era amarillo, ¿se acuerdan en el macroproceso? O sea que era un paso optativo. Si es que amerita una conducta médica, ¿sí? Entonces el primer paso va a ser la solicitud de esa conducta, ¿tá?
Entonces, acá vemos tres conductas principales: medicamentos o procedimientos por un lado, estudios por otro, interconsulta por otro. En el caso de medicamentos o procedimientos y estudios, pusimos acá médico o enfermero que pueden estar involucrados en la solicitud de esta conducta médica, ¿sí? Obviamente que la orden siempre la da el médico, pero acá hay algunos aspectos que quiero explicar, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un medicamento o procedimiento. La primera pregunta ¿es urgente? Si no es urgente, carga medicamentos descartables y tarifas al SINCER. Esto lo hace el enfermero, o sea, con la orden médica en mano, carga medicamentos descartables y tarifas al SINCER. No aplicar, pone sello de cargado a la orden y envía a recepción por buzón. Eso es el presupuesto, ¿sí? Entonces, ustedes ven acá que va a página 6, ¿sí? O sea, va a recepción para que la recepcionista vea si se autoriza o no. Si es urgente, entonces cambia la cuestión, porque ahí ya no tengo que estar pidiendo autorizaciones, ¿sí? Por lo menos, digamos, o sea, en cuestiones de medicación. Entonces, administra medicación, realiza procedimiento, ¿sí? Si es una cuestión de vida o muerte, ¿sí? Entonces, obviamos este paso, ¿sí? Vamos a administrar la medicación, realizamos el procedimiento. Entonces, el enfermero, después de que realiza la medicación o el procedimiento, etcétera, carga medicamentos descartables y tarifas y aplica o ejecuta en el SINCER. Si es medicación, aplica; si es un procedimiento, ejecuta. Deja registro en anotaciones del SINCER y aplica sello de cargado y realizado a la orden. Y esa es la orden que envía a recepción por buzón. Entonces, de esa forma, el recepcionista entiende de que esa medicación ya fue realizada, ¿sí? Que no es simplemente la autorización, sino que ya fue realizada. Se trata de estudios, ¿sí? La orden firmada por paciente por paciente pasa a recepción por el buzón, ¿sí? Ahí tanto el médico como el enfermero pueden pasar esa ordencita al otro lado, dependiendo cuán ocupado esté uno u otro. Ese paso lo puede hacer cualquier uno de los dos. En el caso de la interconsulta, sí, este es algo del médico. El médico interconsultante, o sea, primero el médico de guardia llama al médico interconsultante, ¿sí? Hace las consultas pertinentes, amerita que el médico interconsultante venga, entonces pregunta si va a poder venir; si no, busca otro interconsultante, ¿sí? Y entonces entrega la orden firmada a recepción por buzón, orden de interconsulta para tal especialidad. Entonces manda esa orden por el buzón para aguardar la confirmación. No le dice al médico interconsultante que ya venga, sino que le dice que le va a confirmar la autorización para que venga, porque pasa de que muchos médicos interconsultantes se quejan de que no cobran la interconsulta, pero muchas veces no cobran la interconsulta porque no se siguieron los pasos correctos, ¿sí? Entonces la idea es que el profesional pueda cobrar lo que le corresponde, ¿sí? Simplemente tenemos que hacer los pasos correctos, ¿sí? Pasamos a la conducta médica, ahora el sector de autorizaciones, ¿sí? A través del buzón pasamos las órdenes, ¿sí? Ya sea de medicación, ya sea de estudios, ya sea de interconsulta, y el recepcionista va a recibir esas órdenes, él va a gestionar las coberturas, ¿sí? Entonces averigua si tiene la cobertura total o si no. En caso de que no tenga, él va a llamar al paciente, ¿ya? O llamar por teléfono al familiar o al paciente, ¿sí? Ya no se va a pedir al familiar que se acerque a recepción para gestionar las coberturas en el caso de los pacientes en observación. Este trámite se va a hacer de forma telefónica o por WhatsApp, ¿sí? Con eso queremos disminuir las idas y vueltas de los familiares o de los pacientes en caso de
que el paciente esté en observación, ¿sí? Entonces, si autoriza, fantástico, se devuelve la ordencita autorizada a través del buzón, y si no se autoriza, entonces envía copia, el recepcionista envía copia de la orden a enfermería, avisa al enfermero por teléfono de que no se va a hacer, ¿sí? Si hay tarifas y procedimientos cargados, pone no cobrar. Entonces, evitamos con esto que el enfermero ande anulando presupuestos que cargó y no se van a realizar efectivamente, ¿sí? Entonces, si está autorizado, pasa a la página 7, ¿sí? A través del buzón va la ordencita autorizada, entonces el enfermero entiende de que puede aplicar el medicamento o realizar el procedimiento, ¿sí? El enfermero o el médico en este caso, ¿sí? Y se pregunta, ¿el paciente acepta la medicación o procedimiento? Como dijimos anteriormente, puede ser que esté todo autorizado, que esté indicado, todo perfecto, pero el paciente no quiere aplicarse por X razón. Entonces deja registrado en anotaciones, no borrar insumos ni tarifas cargadas, ¿sí? Se deja todo como está, después recepción pone no cobrar y se soluciona el problema, ¿sí? En caso de que el paciente acepte la administración de la medicación, administra el medicamento, efectúa el procedimiento y en el sistema pone aplicar o efectuar por SynCare. Registra lo realizado en anotaciones de SynCare y se pregunta si está en condiciones de egreso de la urgencia. Si la respuesta es sí, va a la sección de egreso, y si la respuesta es no, va a la parte 4, que es la consulta con el médico para que lo evalúe, a ver si con esa medicación ya se resolvió el problema que lo trajo a la consulta. Esto es en caso de medicación, ¿sí? Este cuadro solo habla de la medicación. En la página de, si hay estudios, ¿sí? Vamos a pasar a la página 8. Acá venimos, esta es la página 8, ¿sí? En este caso, si el estudio que se solicita es una ecografía o un ecocardio, el que solicita, el que llama al médico es el recepcionista, ¿sí? Ahora, si es cualquier otro estudio, el encargado de gestionar la realización de ese estudio es el enfermero, ¿sí? Entonces llama al departamento y coordina la realización del estudio. Se pregunta si requiere llevar al paciente al departamento de estudio o no. Si no requiere, entonces va a venir el de laboratorio, le va a sacar sangre, ¿sí? Que realiza el estudio. Y si requiere llevar al paciente al departamento de estudio, entonces, bueno, llevará al paciente a rayos, tomografía o al lugar que corresponda, a ecografía, por ejemplo. Una vez que el profesional de estudio realiza el estudio, el paciente retorna a urgencias si es que salió de ahí, si no, permanece ahí, y el profesional de estudio envía informe o imágenes, ¿sí? Y entonces vuelve a paso 4, que es la consulta médica, que el médico tendrá que evaluar los resultados de esos estudios y tomar una conducta acorde, ¿sí? Habíamos hablado de 3 cosas: en primer lugar, medicamentos; segundo lugar, estudios; tercer lugar, interconsulta. Entonces, habíamos dicho de que el médico envió la orden de autorización para autorización, ¿sí? Ahora vamos a suponer que le autorizaron, ¿sí? Y entonces, una vez autorizado la interconsulta, el médico de guardia llama al médico interconsultante, ¿sí? Le dice que venga, el médico interconsultante viene, realiza la interconsulta, registra en anotaciones y ejecutar en el SynCare la atención, firma la orden de recepción y le comunica al médico de guardia el diagnóstico, conducta y el plan terapéutico, ¿sí? Acá el plan de tratamiento, volvemos ahora al médico de guardia, ¿sí? El médico de guardia es quien efectúa el plan de tratamiento y se pregunta, ¿está en condiciones de egreso de la urgencia? Si la respuesta es sí, pasa a egreso. Si la respuesta es no, evalúa, por ejemplo, si hace falta realizar un procedimiento, ¿sí?
En este caso, por ejemplo, pensando en traumatología, podría requerir un yeso. En este caso, el profesional realiza el procedimiento, genera orden de procedimiento, entrega a enfermería. ¿Sí? Si no realiza el procedimiento, entonces se evalúan otras conductas, se requiere más estudios, se requieren medicamentos, etc. Entonces, ir a página 5, que son las conductas médicas específicas de cada uno. ¿Sí? Esto es conducta médica en el caso del paciente con observación, ¿sí? Una vez efectuadas todas las conductas pertinentes y viendo la evolución del paciente, se define el egreso de la urgencia, ¿sí? Entonces, los destinos posibles de egreso son alta, rechazo terapéutico, fuga, internación, óbito o derivación. ¿Sí? Esas son las seis posibilidades de destino desde la urgencia. ¿Sí? En todos los casos, fíjense, en todos los casos, lo primero que hace el médico al tomar la decisión de cuál va a ser el destino de egreso es comunicarle al enfermero su decisión. Es lo primero que hace. ¿Sí? Después se entrega indicaciones, certificados a paciente, en el caso de que sea paciente que requiere alta, redacta indicaciones en el SINCARE, ¿sí? Y esto sigue a la siguiente página, ¿sí? En el caso de rechazo terapéutico, comunica al enfermero, hace firmar rechazo terapéutico, entrega indicaciones si amerita, redacta indicaciones en el SINCARE y sigue a continuación el paso en la otra página. En caso de fuga, comunica al enfermero, busca al paciente, confirmada la fuga, lo hace constar en anotaciones del SINCARE y pasa a la siguiente página. Y en las otras hay procesos específicos, ¿sí? En internación está en planes la redacción de un proceso de internación, ¿sí? En caso de óbito lo mismo, proceso de función, y de derivación lo mismo, un proceso de derivación. Todavía no los tenemos, ¿sí? Están en plan, ¿sí? Pero todavía no están vigentes ni están concluidos, ¿sí? Cuando estén, les vamos a estar comentando. Bueno, ¿cómo sigue en el caso de los tres primeros destinos? En realidad todos, porque todos desembocan en esta última página, que es egreso parte 2. Todo confluye en el enfermero. El enfermero verifica que no quedan pendientes de aplicar en el SINCARE, comunica telefónicamente a recepción el egreso. Este paso es fundamental, gente. Y quiero aclarar algo, digamos, o sea, en el momento en que el enfermero se comunica con el recepcionista, significa que ya verificó que está todo cargado y está todo aplicado y que el médico ya dio la orden de alta, ¿sí? Tiene la orden de alta médica, ya está todo cargado y ya está todo aplicado. Recién ahí el enfermero comunica telefónicamente a recepción el egreso de este paciente, ¿sí? Y envía al familiar a la recepción, ¿sí? Entonces, el familiar va a la recepción, hace la cuestión administrativa, hace el cierre, ¿sí? De acuerdo a lo que suceda, se entrega reporte sellado al acompañante, ¿sí? Y esta es una cuestión muy importante porque si bien en algún momento se hizo, últimamente no se estaba respetando, no se estaba haciendo, en este proceso este paso es vital. El paciente en observación no puede salir de la enfermería a menos de que el acompañante venga trayendo el reporte sellado al enfermero, ¿sí? Entonces, en la recepción se le va a entregar la cédula, el carnet y el reporte sellado. Y se le va a indicar al familiar que entregue ese reporte sellado a enfermería, ¿sí? Entonces, el enfermero recibe el reporte sellado, recién ahí retira vía, libera al paciente, saluda, etcétera, etcétera, ¿sí? Y ahí permite la salida del paciente de enfermería, ¿sí?
Al no hacerlo así, ¿sí? Muchos pacientes estaban saliendo y como recepción tampoco se enteraba de que el paciente estaba en condiciones de alta, ninguno de los dos se enteraban y muchas veces nos enterábamos días o semanas después de que un paciente se había ido sin pagar, ¿sí? Entonces son cosas que necesitamos cuidar, ¿sí? Digamos, porque este paciente en este proceso no va a hacer pagos intermedios, ¿sí? Como dijimos, el paciente no va, ni el acompañante va a estar yendo a autorizar o pagar por cada proceso o cada estudio o cada medicación que se aplique durante la estancia del paciente en la observación. Va a quedar todo para el final, ¿sí? Para el egreso. Entonces, si en ese momento que es vital, nosotros no hacemos un control adecuado, el paciente tiene altas chances de irse sin pagar absolutamente nada, ¿sí? Entonces, ese paso es muy importante, ¿sí? Por último, una vez que el paciente ya se fue, el médico está en condiciones de seleccionar motivo de egreso, cerrar atención y da por concluido el proceso de forma total, ¿sí? Tal vez genere un poco de confusión lo que habíamos mencionado en el video de que el último paso era recepción. En realidad lo que quiero aclarar es que el último paso del paciente, digamos, por así decir, digamos, o sea, después simplemente son detalles más que nada administrativos, pero debe pasar el paciente por recepción siempre antes de ir de alta. Y en este caso es sumamente importante contar con el reporte sellado que, digamos, permita, digamos, el egreso al enfermero. Muy bien. Quiero dar un tiempito para preguntas, para dudas. Ahora les voy a mostrar algunas cositas en el PowerPoint, simplemente para reforzar los puntos que generaron cambios en este proceso, ¿sí? Los puntos nuevos, ¿sí? Los voy a resaltar de nuevo en el PowerPoint, pero ahora me gustaría saber si este proceso, que es un poquito más complicado que el proceso anterior, se entendió, ¿sí? Sí, doctor. Acá hay una pregunta en el chat que dice, en caso de no tener familiar, será recepción quien se acerque para hacer el cobro, ¿cierto? Sí, es así. Sí, ya justo hoy a la tarde, cuando tuvimos la capacitación con recepción, ya eso quedó claro, ¿sí? Cuando el paciente no tiene familiar ni teléfono, ¿sí? O el paciente está tan mal que no está en condiciones de atender el teléfono, ¿sí? Entonces es recepción la que se acerca a enfermería para gestionar la parte administrativa. Ahora vamos a contar con 2 recepcionistas en gran parte del día, ¿sí? Entonces vamos a tener la posibilidad de que una de ellas se acerque a gestionar esas cosas en la recepción si es que hay algún inconveniente y no pudiera el paciente hacerlo. Un comentario, Alexis, es que, bueno, ahora parece como que estamos un poco perdidos todos, pero está todo el tema de cartelería que ya se pidió, estamos esperando que lo traigan, en el cual todo va a estar perfectamente señalizado. Los, van a ver que es mucho más amigable cuando tengamos el nuevo cartel de triage, que los pacientes entiendan exactamente en qué tiempo de espera están y también transmitirle a nosotros nos tocó hacer el proceso macro y ver cómo desde no poner un diagnóstico desde el área médica frena toda el área administrativa en el sentido que no se puede avanzar con la auditoría y cuando uno envía a otros seguros, uno no envía atención una por una, se arma un paquete de todo lo que se vivió en el sanatorio y a veces un paciente que no se completó, ya sea desde el área médica, enfermería o administrativa, frena todo el proceso de facturación
y eso es un problema grande para todos. Y realmente uno a veces no dimensiona desde el lugar del médico ese trabajo de papelería que no nos gusta hacer, cómo impacta. Y también en el paciente. A veces cargar mal una medicación o tiene un impacto económico en el paciente y tenemos que ser bastante responsables con eso. Si no, ya no existe más solamente yo me ocupo de lo que corresponde al médico. Ahora hablamos de un cliente que viene a la institución, es un usuario de nuestro sanatorio, nuestro servicio de urgencia, y bueno, estamos todos involucrados en ese proceso. Gracias, Doc. Es muy importante lo que la autora resalta, digamos. O sea, y ahora como está todo sistematizado, muchas veces no hacer bien un paso traba todo lo demás, ¿sí? Entonces, es muy importante que cada uno haga los pasos correctamente, los haga donde los tiene que hacer, las prescripciones médicas todas por SynCare, ¿sí? Porque todo es ahora por sistema, entonces es muy importante que controlemos y cuidemos esos detalles. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta, pregunta, alguna aclaración, algún comentario que alguien quiera hacer. Bueno, si no, yo voy a mostrarles un poquito más del PowerPoint para resumir un poco las novedades, para que quede en mente las novedades que tenemos, ¿sí? Avísenme si se está pudiendo visualizar. Sí, doctor, se ve. Bueno, ¿qué hay de nuevo en la urgencia? ¿Sí? En primer lugar, espacio físico separado de recepción diagnóstica, ¿sí? Entonces ahora hay una recepción de urgencia separada, ¿sí? 2, nuevo lugar de triage, ex consultorio 2. 3, en ambos procesos pasa a ser triage el primer paso del proceso, ya no es recepción. 4, la enfermera ingresa el nombre del paciente al sistema, ¿sí? Entonces, la primer carga de la identificación del paciente al sistema es de parte de enfermería. Eso no era así antes, eso es nuevo. 5, médico llama al paciente a la consulta por sistema, ¿sí? Ya no es necesario andar buscando el paciente de recepción en recepción. Queremos tener ahora dentro de poquito pantallas en cada una de las 3 recepciones para que todos puedan escuchar el llamado, digamos, del médico de forma adecuada, ¿sí? 6, médico imprime órdenes de estudio, médica de medicamentos, estudio, etcétera, y solicita firma del paciente en las órdenes, ¿sí? Eso es algo nuevo, no lo teníamos, pero algo muy importante para el resto del proceso, ¿sí? ¿Qué hay de nuevo en el proceso ambulatorio, digamos? O sea, en caso de solicitar estudios, aplicación de medicamentos, procedimientos, etcétera, envía al paciente acompañante a recepción para avisación, ¿sí? Entonces, es importante tener eso en mente. En el caso del proceso ambulatorio, quien hace la avisación de los estudios, medicación o lo que tenga que hacerse es el propio paciente, ¿sí? 2, antes el paciente gestionaba el presupuesto de medicamentos y descartables cuando había aplicaciones o procedimientos. Ahora será un trámite interno entre recepción y enfermería vía buzón. Esto es igual para ambos procesos, ¿sí? El presupuesto no lo va a gestionar más el propio paciente. Ahora pasa a través del buzón, es un proceso interno. Muy bien. El punto 3, egreso. El médico le pide al paciente que pase por recepción antes de irse, ¿tá? Para retirar su cédula y su carnet del seguro y verificar si está todo ok la parte administrativa.
Acá les quiero mostrar en esta foto, la primera de las fotos muestra el shock room, ¿sí? Y muestra el mueblecito, ¿sí? Donde se prepara la medicación de shock room, ¿sí? Y le hice un zoom en la foto de al lado, hay un buzoncito marrón, ¿sí? Esta puertita es rebatible en ambas direcciones y a través de ahí van a introducir los documentos, papeles, etcétera, que necesiten intercambiar con recepción. ¿Qué hay de nuevo con el proceso de paciente en observación? El paciente acompañante no hace ningún trámite de visualización fuera de la consulta, ¿sí? Todo se realiza internamente entre enfermería y recepción vía buzón. ¿Ah? 2, el paciente únicamente pasa por recepción en la admisión y en el egreso. No importa cuántos medicamentos se haya aplicado, estudios realizados, es un paso al inicio, un paso al final por recepción. Por eso, ese paso por recepción es muy importante, ¿sí? 3, si el médico atendió al paciente en consultorio, tiene que quedar en observación y tiene que quedar en observación en enfermería. Acompaña personalmente al paciente, entrega órdenes en mano a enfermera explicando la conducta, ¿sí? No le manda al paciente sus indicaciones en la mano, sus órdenes, etcétera. Personalmente acompaña al paciente, habla con la enfermera, le explica cuál va a ser la conducta, definen, digamos, o sea, el lugar donde va a estar, etc. 4, cuando el enfermero ya cuente con el alta médica y haya cargado, aplicado todos los medicamentos, insumos y tarifas, llama por teléfono a recepción para avisar del alta del paciente y envía al familiar a recepción. A enfermería, perdón. El recepcionista, a ver. No, perdón, está bien. Y envía familiar a recepción. O sea, el enfermero envía al familiar a recepción para que gestione los trámites administrativos de alta. Y el último, 5, enfermeros. Para retirar la vía y la salida del paciente de la enfermería es obligatorio que el paciente o familiar traiga reporte sellado que autorice el alta. Este es el reporte sellado, ¿sí? Acá ustedes ven el reporte que sale por sistema y acá no se ve tan bien, pero está en el círculo el sellito de pagado, ¿sí? Entonces con ese reporte sellado, entonces tiene la autorización de quitar la vía y dar el alta al paciente ya definitivamente. Bien, vamos a aspectos no tan técnicos, sino cuestiones de trato. Consideramos muy importante el saludo, ¿sí? Presentarse, ¿sí? Humaniza la atención, personaliza el trato. De hecho, ustedes tienen el nombre del paciente por sistema, llamen al paciente por su nombre, causa otra sensación ser llamado por el nombre, y es algo que está ahí disponible, ¿sí? Y realmente trae un efecto muy importante en un momento en que el paciente está nervioso, angustiado, preocupado, ¿sí? La amabilidad en el trato, ¿sí? Sonreír, ¿sí? Mirar al paciente a los ojos, ¿sí? Sé que a veces estamos apurados, pero fijen la mirada al paciente porque es como que le están diciendo te estoy prestando atención. Eso es lo que dice uno cuando mira a los ojos al paciente, ¿sí? 3, buscar soluciones a los pacientes presentados por el problema. A veces el paciente tiene problemas y uno, digamos, podría simplemente decir, bueno, eso acá en la urgencia no lo puedo resolver. Tratar de buscar alternativas, buscar soluciones, digamos, para el paciente, ¿sí? Si uno no puede resolver el problema, vamos a suponer el paciente no tiene dinero para pagar, ¿sí? Pero ustedes saben que si no le aplican esa medicación, digamos, o sea, corre riesgo su vida, etcétera,
y entienden también que es una medicación o un estudio caro, ¿sí? Hablen con la jefa de su departamento, hablen con la doctora Patrone o conmigo, ¿sí? Preferentemente siguiendo un orden. Primero la jefa de la urgencia, ella se comunicará con la doctora Patrone, se comunicará conmigo y buscaremos soluciones, buscaremos alternativas, ¿sí? Nosotros somos médicos y no vamos a hacer abandono del paciente por más de que éste no tenga los recursos para pagar, pero obviamente que se tiene que hacer con las consultas pertinentes, ¿sí? 4, procurar mantener la calma frente a los reclamos. Muchas veces el paciente o el familiar, por la ansiedad de no saber cuál va a ser la evolución o la gravedad de su problema, están muy nerviosos, muy ansiosos. Mantener la calma frente a los reclamos o las quejas es fundamental para poder brindar una atención adecuada, ¿sí? Si nosotros también nos subimos al tren del nerviosismo, etcétera, finalmente, digamos, la atención no va a ser adecuada. Muy bien. Quiero dar un espacio nuevamente para alguna pregunta que alguien quiera efectuar, alguna cuestión que no se haya tenido en cuenta, algo que no se entendió bien, algo que quieren que repasemos. Creo que la Alicia Nonabel pregunta si con pediatría también sería igual. ¿En qué Sí, sentido? mañana tenemos, o sea, el proceso. Sí, el proceso Eh, es exactamente igual. sí. Mañana tenemos una capacitación con ellos, pero hay otros ítems que queremos trabajar también con ellos, más puntuales, también vinculados al sistema. Entonces, por eso dividimos en dos grupos. Ok. Bueno, acá tengo una consulta que dice, doctor, ¿cómo sería el proceso con las medicaciones de médicos externos o tratamientos ambulatorios prolongados? ¿Sí? Eh, Hoy por hoy se va a seguir tratando como se lo hacía, o sea, un médico de guardia va a tener que evaluarlos y hacer la indicación para que se pueda hacer por sistema lo que sea necesario. Queremos trabajar en un proceso, digamos, que permita agilizar eso y hacerlo más práctico. Pero hoy por hoy se lo va a tomar como una consulta más, digamos. ¿Alguna otra consulta? Alexis, no sé si ya tenemos fecha para comenzar la implementación y comentarles un poco cómo vamos a estar trabajando cada uno de los jefes para transmitir un poco de tranquilidad con todo esto. Bueno, justamente es el paso siguiente, no sé si se está viendo en la diapositiva. Información importante. La implementación del proceso arrancaría este jueves 11 de enero. O sea, esta semana, el día jueves, ¿sí? Entonces, todos los enfermeros y médicos deben tener hecha la capacitación y aprobado el examen como máximo hasta el viernes de esta misma semana, 12 del 1 del 24. No va a ser largo, ¿sí? Se aprueba con 80% de las respuestas correctas, ¿sí? Básicamente las preguntas tienen que ver con las cosas nuevas que trae el proceso de urgencias, ¿sí? Durante un mes, el proceso estará en modo de prueba piloto. Entonces, en ese periodo de tiempo vamos a agradecer mucho que si encuentran algún inconveniente, comuniquen a su jefe para que se puedan corregir esos inconvenientes, ¿sí? Es muy importante conocer de parte de ustedes el feedback. Si ustedes no nos dicen,
por ahí corremos riesgo de no enterarnos de los problemas que estén ocurriendo, ¿sí? La peor tragedia que podría ocurrir sería justamente de que no digan nada y cambien o hagan el proceso a su manera, ¿sí? Lo adapten, cada uno adapte, digamos, ese paso que genera inconvenientes, que genera problemas, que cada uno lo adapte a su modo de entender la cuestión, porque entonces no estaríamos corrigiendo y adaptando el proceso a la realidad. Necesitamos que ustedes informen qué cosas no se están adaptando a la realidad o qué cosas están funcionando mal para que corrijamos el proceso y podamos estandarizar la forma de trabajo en la urgencia, ¿sí? Justamente la calidad tiene que ver con esto, con la estandarización de los procesos, ¿sí? Estamos dando nuestro primer paso en ese sentido. Pasado el mes, pasado el mes de prueba piloto, el proceso pasa a estar vigente en su modo definitivo, ¿sí? Se realizarán evaluaciones periódicas para verificar que se esté cumpliendo el proceso y se evaluarán indicadores de satisfacción del cliente de forma mensual como se está haciendo hasta el momento, ¿sí? Se van a establecer metas, por ejemplo, metas de tiempo, ¿sí? Tiempos desde el tótem hasta que lo atiende el enfermero en el triage, tiempos desde el triage hasta la urgencia, hasta la admisión, tiempos desde la admisión hasta consulta, y así sucesivamente, para poder ir achicando, disminuyendo la espera lo máximo que se pueda, ¿sí? Esos van a ser algunos de los indicadores con el paso del tiempo. Una vez que esté afianzado el proceso, tendremos más indicadores, indicadores de eficiencia y otro tipo de indicadores. Pero por ahora empezaremos con esto. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Alexis, solamente comentar que, bueno, desde el jueves nos van a ver muy frecuentemente por la urgencia. La idea es que estemos no solamente al llamado, sino también de forma presencial, la mayor cantidad de tiempo que podamos. Entonces, bueno, vamos a estar mucho con Belén, por ahí, con Rebeca, con Vero, y también el área administrativa está previsto que esté con sus jefes y la gente de sistema también. Entonces, bueno, cualquier cosa vamos a estar tratando de verlo ahí junto con ustedes y no duden en llamarnos, que alguno de nosotros va a estar apenas nos necesiten. Exactamente, entonces ese punto es muy importante para darles tranquilidad y seguridad de que van a estar siendo apoyados, digamos, durante el aprendizaje de este nuevo proceso y el afianzamiento y también la evaluación de que el proceso, digamos, o sea, es lo más preciso y adecuado posible al funcionamiento de nuestra urgencia, ¿no? ¿Algún comentario, alguna pregunta, algo que no quedó claro? En principio, la idea es poder usar la plataforma de capacitaciones del sanatorio para subir esta capacitación que estamos grabando, ¿sí? Y también subir el PowerPoint que les compartí, subir también las preguntas, ¿sí? El examen se va a hacer a través de la plataforma, ¿sí? Entonces ustedes deberán, a partir del día de mañana, buscar esa información y tendrán tiempo hasta el viernes para poder aprobar el examen, ¿sí? Lo ideal es que para el jueves por lo menos puedan tenerlo bien leído, bien aprendido, cosa de que les resulte eh, más conocido, digamos, o sea, todo el nuevo escenario del proceso en la urgencia, ¿sí? No sé si alguna consultita más, alguna pregunta.
Bueno, quiero agradecer nuevamente al equipo que estuvo trabajando incansablemente. Realmente fueron muchas cosas a tener en cuenta para la realización de este proceso. Seguramente que podemos llegar a descubrir cositas que mejorar todavía, pero estamos contentos con el trabajo realizado y tenemos la expectativa, la esperanza de que sea de gran beneficio para ustedes en primer lugar, al tener las cosas claras, establecidas, saber exactamente qué hacer en cada situación, ¿sí? Y también para el paciente, que pueda sentir también de que por detrás de esa atención hay un proceso bien estructurado, bien sólido, ¿sí? Muchísimas gracias, gente, por su tiempo, ¿sí? Fue larga la jornada, pero bueno, tenemos la esperanza también de que sea de provecho para todos ustedes. Muy bien, que tengan una bendecida noche. Nos vemos si Dios quiere. Gracias, doctor. Gracias, saludos a Hasta todos. luego. Gracias.